Bueno, doy gracias al Señor por permitirme nuevamente predicar su palabra en esta serie que estamos llevando en el Evangelio de Juan, la gloria de Cristo en este Evangelio. Si esta es su primera vez, también le damos la bienvenida. Quiero que sepa que estamos en unos cambios aquí en el edificio y que esperamos prontamente tener un poco más de comodidad y que aquellos que pues no pueden ver directamente hacia acá, pronto puedan hacerlo. Les pido su paciencia y oraciones para que esto pueda hacerse con prontitud y tener los recursos para hacerlo. En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, un pasaje hermoso de la Escritura. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y quiera el Señor guiarnos en lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Voy a leer para ustedes Juan 2, del 1 al 11. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La gloria de Cristo en las bodas de Caná. Voy a hacer una pequeña introducción a este pasaje. Y en primer lugar, hablar acerca del matrimonio. El matrimonio es un compromiso que Dios estableció entre un hombre y una mujer. Un compromiso donde ellos dejan a sus padres, sus progenitores, como proveedores y cuidadores de sus vidas, para ahora formar un nuevo hogar delante de Dios, donde libremente toman para sí los propósitos que Dios ha determinado para el matrimonio. Propósitos como el cuidado del uno al otro, en amistad, en fidelidad, en amor, en sujeción, en respeto, en provisión, en protección. Además de buscar la procreación como parte de esa bendición de Dios en la humanidad, o sea, tener hijos. El esposo tiene responsabilidades que Dios estableció, especialmente en el liderazgo de un hogar, proveyendo, según las fuerzas de Él y en el Señor, todo lo material y espiritualmente necesario para esa mujer que ha prometido amar y cuidar. El matrimonio, en ese sentido, entonces, se vuelve un reflejo de cómo Cristo ama a su iglesia y la cuida, y la esposa en sujetarse a ese que es su marido, o sea, el Evangelio. Uno de los momentos más esperados y de más gozo, de más alegría en esta vida, es cuando 2 personas han alcanzado madurez para casarse según los términos de Dios. Dios tiene en alta estima el matrimonio. Dice: honroso es el matrimonio, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice la Biblia. Cualquier infidelidad, cualquier deslealtad, cualquier traición por parte de alguno de los dos es algo que Dios no pasa por alto. El divorcio es pecado, la separación no es voluntad de Dios, y Él juzgará a todo adúltero y todo fornicario. Eso está escrito en la palabra del Señor. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, tenemos al Señor Jesucristo en una boda. Él ha sido invitado a algo que Él diseñó. Él ha sido invitado a algo que Él mismo planeó, a algo que Él mismo mandó.
Y aunque el mundo trate de cambiar lo que significa el matrimonio y sus propósitos, debemos de saber que la humanidad caída dará un día cuenta al Creador por haber cambiado el diseño de Dios, especialmente en estos últimos tiempos. Pero ¿cómo era una boda en Israel? ¿Cómo era una boda en aquellos tiempos? Déjeme decirle que era diferente de cómo se ve ahora. ¿Cómo era? Bueno, el padre escogía a la esposa para sus hijos. Y los padres de ambos se reunían junto con otros testigos donde se hacía una declaración escrita. Se establecía la dote o los recursos económicos para la novia o esposa en caso de muerte del esposo. Y se hacía una bendición final. En los tiempos del Nuevo Testamento, el novio le daba a la novia un anillo o otro artículo de valor y le hacía una promesa. Que este anillo sea una muestra de que eres apartada para mí conforme a la ley de Moisés y de Israel. Esas palabras se decían. Y si la mujer aceptaba ser la esposa, entonces se establecía el contrato matrimonial. Pero no vivían juntos todavía, ya que existía un desposorio. ¿Qué era el desposorio? Era un tiempo, más o menos de un año aproximadamente, donde el esposo tomaba ese tiempo para preparar lo necesario para el hogar, para la casa, pero también para saber si había algo en la vida de ellos que pudiera hacer que ese matrimonio no se consumara tiempo después. Entonces no se vivía inmediatamente juntos. Estaban comprometidos. Y bajo este compromiso debían comportarse como si estuvieran casados. Y cualquier infidelidad era causa de reprensión, de castigo, hasta llegar a la pena de muerte. O sea, no vivían juntos, pero estaban comprometidos como esposos. Pero todavía no había llegado el tiempo de la boda. Cuando llegaba el tiempo de la boda, el novio, acompañado de sus amigos y en medio de música, de cantos y de otros, llegaba a la casa de la novia. Ella cubierta de un velo de hermosas ropas bordadas, adornada con joyas y acompañada de sus siervos o sus siervas, se reunía con el novio para juntos ir a la casa del padre de él. Cuando llegaban a la casa, la pareja nupcial se sentaba debajo de un dosel. El dosel era como algo hecho en tela o en madera, que era para dar la idea de que ahí estaba la pareja, aquellos que iban a contraer, iban a vivir ya juntos como esposo y esposa. Entonces, en ese momento comenzaban las festividades, bailes y mucha comida. Y se festejaba más o menos alrededor de una semana la boda. Una semana duraba. El esposo era responsable de proveer una amplia provisión para esa festividad. Y el no hacerlo podía representar hasta una demanda legal. Finalmente, al terminar todo, la novia o esposa era escoltada por su padre para ser entregada al esposo en la primera noche juntos y consumar la unión y así cuidar la reputación de su hija como virgen. En Juan capítulo 2 tenemos a Cristo en esa festividad, en ese momento, en medio de esa celebración social. No se nos dice el nombre del esposo, no se nos dice el nombre de la novia o esposa, no se nos dice los preparativos que hubieron, no se nos dice dónde van a vivir, no se nos dice los regalos que les llevaron, no se nos dice mucho de la boda. ¿Por qué? Porque ¿quién es el importante en esta boda? El Señor Jesucristo. Él es el importante. Él es el importante. Entonces vamos a hablar de tres cosas: la ubicación, invitados a la boda, el problema que se presenta en la boda, y finalmente vamos a hablar de la solución y propósito divino al problema en la boda. Entonces nos ubicamos en Juan capítulo 2, versículo 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Bueno, ¿al tercer día de qué? Al tercer día
de haber estado con Natanael al tercer día. No sabemos la distancia de que Jesús tuvo que recorrer con sus discípulos para llegar a este lugar, pero posiblemente no era lejos. Juan ha llevado un registro de la secuencia de los días. Si usted se fija en Juan capítulo 1, desde el versículo 19 hasta este momento han pasado 7 días. Hasta este inicio 7 días. Llegamos a ese día, al séptimo día, y posiblemente esa boda se realizaba un miércoles. Un miércoles. Todo el mundo está trabajando, ¿verdad? Digamos. Pero así se hacía un miércoles. Porque un miércoles en la tarde posiblemente era como la hora predilecta para esas bodas. Porque el Sanedrín se reunía los jueves. Y si había algo que decir de la pareja, ya sea de ella o de él, entonces podían acudir el jueves al Sanedrín. Y el Sanedrín tomaba decisiones para decidir si ese matrimonio era válido o no era válido, hacer una disolución. La extensión de los días de fiesta es la razón por la cual se le llama bodas. Ustedes dicen que, ¿boda o bodas? Bodas, porque eran muchos días. Eran muchos días en que se celebraba esto. Y Jesús fue invitado con sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Natanael, Felipe, Pedro, Andrés y Juan. Además se nos dice que la madre de Jesús estaba allí. La madre de Jesús. Por la forma en que se habla acerca de la madre de Cristo, o sea, en el versículo 3 dice no tienen vino y ella se dirige a Cristo. Es muy posible que ella tenía una relación con los padres o los novios, una relación estrecha, eran conocidos. Ella posiblemente estaba ayudando en ese momento en las cosas de la boda. También se habla de los sirvientes. La palabra original no es esclavos, sino realmente como diáconos. Eran aquellos que estaban ayudando en servir ese día en la boda. También hay otro dato interesante. Se menciona a otra persona, un maestresala. ¿Qué es ese nombre? Bueno, ¿quién fue el maestresala en nuestra última boda? Bueno, eso se refiere al organizador de la boda. Eso es lo que significa, al encargado de la boda, al que estaba preocupado por todas las cosas. Y es algo que ayuda mucho en una boda. Pues había una de estas personas encargada del banquete y que los invitados estuvieran bien atendidos. Y finalmente se menciona al esposo. No se menciona su nombre, pero se menciona. Y se le da el nombre de esposo. Eso significa y nos da a entender que ya este hombre ya había contraído matrimonio, de que ya la boda había sido realizada y él era el responsable de proveer para la boda, para esta festividad, todo lo necesario. Versículo 3, el problema que se presenta en la boda. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No sabemos si fue por la gran cantidad de invitados que el esposo no calculó bien la cantidad que se necesitaba, pero hay un problema. No hay que tomar. No hay aquello que es parte normal de esas festividades. Y como les mencioné, esto realmente era un problema. ¿Por qué? Porque la reputación de la boda estaba en juego. ¿Te acuerdas de las bodas en Caná, donde se acabó el vino? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? O sea, era un asunto serio. Era un asunto serio. Entonces, había un problema. Entonces aparece la madre de Cristo, María. Y es interesante que no se dice que ella acuda al maestresala, ¿verdad? Ella no acude al organizador, no acude a los siervos, sino ¿a quién acude? Acude al Señor Jesucristo. Y no podemos imaginarnos a María desde el otro. ¡Jesús! ¡Se acabó el vino! Posiblemente, ¿qué hizo ella? Se acercó de forma muy discreta al Señor Jesucristo. Y se acercó a la persona correcta. ¿Qué enseñanza, verdad, para nuestras vidas? ¿Verdad? Hay que tener discreción en ciertos momentos y hay que saber acudir a la persona correcta.
María entonces así lo hizo. Ella llega con una necesidad al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le contesta de una forma un tanto extraña. Ella no ha visto ningún milagro de Cristo. Ella sabía lo que se había dicho de Cristo y la Biblia nos dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero sabía que si había alguien que podía solucionar esto, era el Señor Jesucristo. Cristo le dice entonces, ahí en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué forma, verdad, más extraña de conducirse a su madre? Otras versiones dicen, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. En primer lugar, quiero decirles que no era una forma irrespetuosa de dirigirse a ella. No era así. Recordemos que también Cristo se dirigió a ella de la misma manera cuando estaba en la cruz del Calvario. De igual forma se refirió a ella como mujer. Tal vez nosotros hubiéramos esperado, ¿verdad?, que ella o que él hubiera dicho mamá, ¿verdad? O de alguna, pero no fue una forma irrespetuosa. Cristo tenía el preciso momento para todo. Y con esta respuesta, el Señor Jesucristo quiere hacer ver a su madre que ella tiene que verla no como su hijo en la carne, sino como el Hijo de Dios que ha comenzado su ministerio. Como el Hijo de Dios, como aquel que es Dios y hombre. Como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que es la luz del mundo, como aquel que es el verbo de vida, como aquel que está lleno de gracia y verdad, como aquel que ha venido para salvar a su pueblo. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Posiblemente María quería adelantar ese momento de la presentación de Cristo. ¿Cuál fue la hora de Cristo? ¿Cuál fue? Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17, 1. Dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál era esa hora? Era la hora en que Cristo iría a morir por su pueblo. Esa era la hora. Sería glorificado por el Padre. Cristo no estaba buscando su propia gloria. Estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Era que María pusiera los ojos en Cristo como aquel que vendría para salvar a su pueblo. Y que las cosas de esta vida quedaban por debajo de aquello. Y no era que no era importante lo que estaba pasando. Entonces María sabiamente dice a los que sirven el vino, haced todo lo que Él os dijere. María comprende que debe dejar todo en las manos de Cristo. Lamentablemente, y quiero hacer aquí un breve comentario, lamentablemente la gente ha tomado este pasaje y especialmente la iglesia católica apostólica romana ha tomado este pasaje como el caballo de batalla para decir entonces que María es nuestra intercesora ante el Padre o ante Cristo. Y nada en este pasaje apoya eso. Más bien la respuesta de Cristo debería darnos luz y darnos a entender que Cristo inmediatamente negó una concesión directa de un milagro. El único intercesor ante Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. El único. No hay otro. No hay otro como Él. Dice Juan 16:15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es Cristo al único que podemos acudir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro que sea nuestro intercesor.
Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y es el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo. Algunos me han preguntado, ¿usted cree en la Virgen María? Sí, yo creo. Gracias a Dios por esta mujer que Él escogió. Pero ella nos lleva a Cristo. Ella nos muestra que en quien debemos poner toda confianza es en Él, no en ella. Ella necesitaba un Salvador. Ella necesitaba de ese que vendría a morir. Toda petición al Padre se hace por medio de Cristo. No hay otro camino, no hay otro sacerdote, no hay otro intercesor, no hay hombre de la descendencia de Adán que nos pueda llevar a Dios Padre. Pues todos los hombres son pecadores. Solo hay uno que puede abrir los cielos para que los hombres lleguen al Padre, y es el Señor Jesucristo. No hay otro. Orar a María o cualquier otro santo para que sea nuestro intercesor ante el Padre es ofensivo, es blasfemo, es pecado. Es deshonrar al Hijo, y deshonrar al Hijo es deshonrar al Padre que lo envió. María fue sabia en dirigir toda la atención al Hijo, pues era Él el quien podía dar solución a todo esto. La solución y propósito divino al problema en la boda, veamos ahora. Versículo 7, o versículo 6, dice, y están allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Había en estas fiestas unas grandes tinajas de agua. Estas tinajas de agua eran para el uso y aseo de los asistentes. Había una tradición en cuanto a los ritos de la purificación. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 3 y 4, podemos leer de eso, si usted desea seguir la lectura. Marcos capítulo 7 dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces, había necesidad de gran cantidad de agua por estas tradiciones. En estas tinajas, más o menos, podían tener una capacidad de 390 a 540 litros de agua. Algunos comentaristas bíblicos hablan de hasta 680 litros de agua. Yo no sé cuánto le cabe a esta que compramos, pero era mucha agua. Era mucha agua. Así que Cristo manda a los sirvientes a llenar las tinajas. El texto parece dar a entender que estaban vacías y debían de llenarse. Se habían vaciado tal vez posiblemente por la festividad. El asunto es que ninguno de los sirvientes estaba pendiente de esto. Y no intentaron preguntar a Jesús cómo llenar vasijas de agua podía solucionar el problema del vino. ¿Qué era lo? Recojamos plata, hagamos algo, hagamos una colecta y salgamos a comprar. Preguntémosle al vecino si tiene unos barriles que nos venda. Pero llenar vasijas de agua, ¿cómo solucionaría esto el problema? Pero ellos no preguntaron, simplemente hicieron todo lo que Él les dijo. Las llenaron, y las llenaron hasta arriba, hicieron bien su labor, ¿verdad? Las llenaron hasta arriba. Y Cristo manda entonces que la lleven al maestresala o al encargado de la boda. Y en ese momento sucede la señal. Juan utiliza mucho esta palabra señal en este evangelio. Y entonces el agua se convierte en vino. Me di a la tarea de averiguar un poquito de esto. Acerca de no sé si aquí entre nosotros habrá alguno que sepa, pero yo me puse a averiguar un poquito.
Y dice lo siguiente: una vez cosechada la uva, ingresa a la bodega, donde tienen lugar los diferentes procesos de vinificación, como el prensado, la maceración en frío, la fermentación alcohólica, las post-maceraciones, la fermentación maloláctica. No me pregunten qué es eso, porque clarificaciones, filtraciones, etcétera. O sea, esto lleva proceso, esto no es así, ya y salió. Y el trabajo del enólogo, el que hace el vino, eso es. Él es el que se preocupa por todo esto. Este periodo dura más o menos un mes y el jugo de uvas se transforma en vino, sin contar los 4 o 5 años que dura la vid para que dé la fruta. Ahora, el vino se pasa a barriles de roble, donde reposará e iniciará un proceso para que incremente su calidad. Y para tener un buen vino se necesitan de muchos detalles: el tipo de barriles, la humedad del cuarto y un montón de cosas más, un montón de cosas. ¿Para qué yo hablo de esto? Lo que quiero que veamos esto. En un instante, en un solo momento, Cristo se brincó todos esos procesos. Y pasamos de agua ¿a qué? A vino. Amén. Gloria a Dios. Él hizo algo maravilloso. Todo el proceso, todo el tiempo que puede durar esto, Él lo hizo en un instante. El agua y el vino son distintos. No hay proceso químico para pasar de agua a vino, sino que se extrae de la uva y después se convierte en vino. Cuando el maestresala probó el vino, se sorprendió e inmediatamente llamó al esposo, el cual no sabía nada de lo que había pasado. ¿Y qué dice este hombre en Juan? ¿Qué dice el maestresala? Dice el versículo 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El vino hecho por Jesús fue de excelente calidad. Vino que lleva tiempo en hacerse para que se logre esto. Él hizo algo maravilloso en esta boda. El maestresala, ¿qué pensó? Que el esposo lo había guardado. Él no supo nada de esto. No nos dice cuál fue la respuesta del esposo al escuchar eso. No nos dice, no, es que yo no sé qué está pasando. No nos dice nada de eso. No nos dice que preguntara. No se nos dice que fueron y agradecieron a Cristo por el milagro que se había hecho. ¿Quiénes se dieron cuenta de todo esto? María, los sirvientes, los discípulos de Cristo. Ellos vieron ¿a quién? ¿A quién vieron? ¿En quién creyeron? Creyeron en Cristo. ¿Cómo qué? Como creador. Solamente aquel que es creador, soberano y dueño de todas las cosas, pudo hacer esto. Solo aquel. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los discípulos vieron la gloria del Creador, la gloria de aquel que todo lo puede, que puede hacer que algo que no parece suceda. Las señales apuntan a una realidad mayor. Importante no era en sí el milagro, sino a quién apuntan. Apuntaban a Cristo. Mostraban quién era el Hijo de Dios. Quién es Él y el poder que Él tenía. Cristo le dijo a Natanael que Él vería cosas mayores, pues ahora las está viendo. Está viendo cosas mayores. Natanael se sorprendió que Cristo lo viera bajo la higuera. ¿Cómo se dio cuenta de que yo estaba ahí? ¿Te sorprendiste de esto, Natanael? Vas a ver cosas mayores. Él estaba viendo cosas mayores.
Estaba comenzando a ver cosas mayores de aquel que es glorioso. La boda de Cristo se hizo famosa, no por los novios, sino por el que estuvo ahí. Por Jesucristo. Por la presencia de Cristo. Lo que hizo Cristo en esa boda cambió totalmente aquella celebración. ¿Quién sino el Hijo de Dios puede hacer esta señal? Cristo no llegó y hizo un movimiento de manos. De hecho, Cristo no llegó y dijo, vino o agua, conviértase en vino. Simple y sencillamente mandó y pasó. En la mente de Cristo. En la mente. Él no hizo un chasquido de dedos. Debemos de asombrarnos de aquel que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y alabarlo. Él no pidió un tiempo de concentración. Déjenme concentrarme para... No es como muchos que llegan a escenarios y se dicen hombres de Dios y toman un cierto... Él simplemente lo hizo. Él no llamó al esposo. ¿Viste lo que hice? ¿Te diste cuenta? No lo hizo así. Manifestó su gloria como dueño, soberano y creador de todas las cosas. Cristo no había hecho otro milagro antes. Este fue su primer milagro. Y el resultado de esto fue que aquellos discípulos creyeran más en Él. Ya habían creído, ahora creen más. Y eso es, entre más conozco a Cristo, más creo en Él. Más creo en el Señor Jesucristo. Entre más tiempo usted pasa escuchando la palabra de Dios, debe creer más en Él. Y pedirle al Señor, ayúdame a creer más en ti. Todo en sus manos va a resultar bien. Nada va a fallar de sus propósitos. Vamos a hablar entonces de algunas aplicaciones para esta vida, para esta lección e historia que hemos escuchado. Pues primero que todo, siempre hay una sola enseñanza. Y era la manifestación de la gloria de Cristo. No nos podemos apartar de esa enseñanza, de esa verdad, de aquel que es glorioso como creador. Cristo comienza su ministerio y ¿cómo se presenta? Como creador, como dueño, como soberano, como el que puede hacer todas las cosas. ¿Qué encontramos en Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio no excluye la realidad de que vamos a dar cuenta delante de un Creador, que todos somos criaturas, que dependemos del Creador. Esta es una realidad que está en el Evangelio. Todos daremos cuenta ante Él de lo que nos ha dado, de lo que hemos recibido, de nuestras vidas. Los hombres darán cuenta por sus obras, darán cuentas por sus matrimonios, darán cuentas por sus trabajos, darán cuenta por sus hijos, darán cuenta por todo delante del Creador. Los hombres serán juzgados por sus obras y los creyentes, los que han creído en Cristo, serán juzgados por una sola obra, la obra del Señor Jesucristo, de aquel que vino y murió para salvar a su pueblo. Pero los que no han creído en Cristo serán juzgados, los que no se han arrepentido de sus pecados, los que lo rechazaron, verán la condenación y la ira de Dios en el infierno. Creer en el Hijo es creer en Él como creador y sustentador de todas las cosas. Glorificar al Hijo no es solo decir gloria a Dios, es reconocer nuestra condición como seres creados caídos, que debemos toda honra y alabanza al Señor por quien Él es. Es honrarlo en toda nuestra manera de vivir, es creer más en Él, es glorificar al Señor, es obedecerlo y no dudar. Una sola enseñanza. Pero tenemos aplicaciones a nuestra vida y he extraído 2 aplicaciones de este pasaje. Quiero tocarlas en esta mañana. Cristo es invitado a una boda. Es uno más que está disfrutando de aquella festividad. Hay vino, no jugo de uvas. Hay comida, hay música, hay conversaciones.
Y Cristo no llegó viendo aquella festividad y dijo, no, este lugar no es para mí, me voy a ir a sentar en aquella esquina mejor. Cristo no hizo eso. Cristo disfrutó de aquella boda, de todo lo que se daba en ese lugar, donde había risas, alegría, gozo, como es normal en una boda. No era el momento ceremonial, sino la festividad, donde se está consumiendo vino y comida. Cristo no llegó a emborracharse. No llegó para satisfacer su apetito de forma desmedida. No se dio a la glotonería, aunque se le llamó comilón y bebedor por los fariseos, pero lo hicieron mintiendo, porque esa no era la verdad. Cristo, el hombre más piadoso, porque no ha habido hombre más piadoso que Cristo, está en una boda donde hay cantos, donde hay alegría, donde hay festividad. Estaba en una fiesta, estaba en una actividad gozosa y Cristo no tenía cara larga. Estaba alegre por lo que estaba sucediendo. Cristo estaba completamente lleno del Espíritu Santo y tenía un dominio propio perfecto. Cristo se gozó. Para algunos que se sienten muy espirituales, hubieran preferido que este pasaje hubiera dicho, y Cristo convirtió el vino en agua. Pero no, Cristo convirtió el agua en vino. El agua en vino. Es importante notar que se tomaba vino regularmente en las comidas y que muchas veces en esos tiempos se le bajaba el grado al licor del vino agregando agua. El vino que hoy se toma es un vino con muy altos niveles de licor. Además, en aquellos tiempos no había agua potable como la hay ahora. Entonces, ¿qué preferían mejor tomar? Preferían tomar vino. El vino está relacionado mucho al gozo y es parte de las bendiciones de Dios. Según el Salmo 104:15, el vino alegra el corazón del hombre. La Biblia nos dice también que el vino está relacionado al gozo del momento en que Cristo se reúna con su pueblo. Dice Mateo 26:29, a Cristo hablando, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Para muchos líderes religiosos de aquel tiempo, el gozo era algo malo. Se cuenta la historia de un rabino que para introducir seriedad en una boda rompió un recipiente de gran valor de unos 750 denarios. El denario era lo que ganaba una persona al día. Entonces 750 denarios, haga el cálculo. Para introducir seriedad, ¡ra! No quiero más gozo. Dicen que a otro rabino se le pidió cantar en una boda. Y cuando le dijo eso, ¡ay! Todos vamos a morir aquí. No sé si era por lo feo que cantaba o porque realmente no quería gozo y alegría en ese lugar. Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida para que las disfrutemos y nos gocemos en ella. Una boda es algo de eso. Pero deben ser disfrutadas en el temor de Dios. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. La Biblia no condena el consumo de licor, sino la borrachera, el embriagarse. Y no debemos anhelar el tomar vino para embriagarnos. Vamos a buscar Proverbios 23:29. Proverbios 23. Dice así la Biblia: ¿para quién el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que buscan la mistura, o sea, la embriaguez? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente.
Pues al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en el medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí el sabio describe muy claramente la condición de un borracho, ¿verdad? Mareado, golpes, insultos, o sea, toda una vida de pecado. Dice Proverbios 31, 4 y 5, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dice Juan Carlos Ryle, contemporáneo más bien George Lawson, comentarista de los Proverbios, dice lo siguiente: cuanto más importante sea el trabajo de un hombre, más obligado está a tener moderación en todo, y la embriaguez es un pecado que expone a cualquier persona a la condenación. Cuenta la historia que Alejandro Magno, estando borracho, mató a uno de sus mejores amigos que lo había salvado no hace mucho en la batalla. Y que cuando Alejandro Magno se recuperó de la borrachera y se dio cuenta de lo que había hecho, se quiso matar él mismo. ¿Cuántas cosas pueden suceder por los efectos del licor? El apóstol Pablo recuerda a los creyentes esto: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No sean controlados por el vino. No sean controlados por el vino. Dice el párrafo 3 de la Confesión de Fe de Londres sobre la libertad cristiana: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o se embriagan a cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. La libertad cristiana no es para practicar o participar en pecados. No es para que aprovechemos la gracia que nos ha sido dada, que hemos recibido, para buscar cuál es el máximo límite al cual podemos llegar sin pecar. La libertad cristiana, la gracia que nos ha sido dada, es para servir al Señor libre de nuestros enemigos. Es para servirle a Él. Para eso es. No es para seguir el camino del mundo. Tomar licor no es un pecado, como lo he dicho. La Biblia no lo condena, sino emborracharse. Tomamos vino cuando tomamos la cena del Señor, pero no es para emborracharnos, sino para recordar lo que Cristo hizo por su pueblo. Hay países donde muchas comidas van acompañadas de vino. Allí hay hermanos en Cristo que lo toman. Pero hay que tener cuidado en esto. Escuché hace poco de un hombre que era pastor de una iglesia, que tomando esta enseñanza, tomar licor no es malo, pues hacerlo tampoco es malo. Se puso una fábrica, comenzó a producir, comenzó a sacar bastante dinero. ¿Y saben qué hizo? Le dio tanto dinero que dejó el ministerio y se dedicó a la fábrica. ¿Qué sabiduría hay que tener al usar la libertad cristiana para no convertirla en un libertinaje? ¿Qué cuidado para no hacer caer al débil? Pablo decía esto: cuidado de hacer tropezar al hermano. Y si con esto que yo voy a hacer tropezar al hermano más débil, no tomaré vino, decía el apóstol Pablo, no tomaré. ¿Qué cuidado debemos de tener para que nuestro disfrute o nuestra libertad cristiana no choque con la gloria que debemos dar al Señor en toda nuestra vida? Porque con nuestro cuerpo debemos de glorificar al Señor. Porque el reino de Dios, dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así dice la Biblia en Romanos 14:17. Yo como pastor no animo a nadie a tomar.
quiero decirles esto. No animo a nadie a ingerir bebidas alcohólicas. Yo personalmente evito las fiestas de la empresa sabiendo lo que hay ahí, licor, lo que hacen mis compañeros. Y solo por una comida voy a ir a ver ese ambiente que no es para un cristiano. Yo no puedo recomendar que tome vino sabiendo el daño que produce en la vida y sabiendo personalmente en mi propia vida lo que causó en la vida de mi familia cuando yo era pequeño. Además, sabemos de la debilidad humana, de esta humanidad caída que es débil y cuán fácil podemos ceder a las tentaciones. ¿Cuántos han caído en pecados mayores por causa de esta bebida? Pero la Biblia no condena tomar licor de una manera prudente, de una manera que usted no sea controlado por la bebida. Así que si Dios no lo condena, yo no puedo condenarlo ni condenar a otros. Y debemos de tener cuidado en juzgar, pero nunca olvidemos esto, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Lo más allá de esto, ¿cómo yo como cristiano voy a dar un ejemplo a mis hijos en mi casa? En aquellos tiempos se tomaba mucho por las comidas y como ya les dije, no había agua potable. Si usted quiere saciar su sed, busque otras opciones mejor. Busque otras opciones. Es mi recomendación como pastor. Pero quiero tomar las palabras de Juan Carlos Riley, este pastor, y me parecen muy apropiadas. Quiero leerles. Un creyente puede ir sin riesgo a donde otro no puede ir. Bienaventurado aquel que puede emplear su libertad cristiana sin abusar de ella. Es posible resultar gravemente herido en el alma en un banquete de bodas y en las mesas de los amigos. Se puede establecer una regla de oro en cuanto a este asunto, cuyo uso nos evitará muchos problemas. Preocupémonos siempre de ir a los banquetes con el espíritu de nuestro divino Señor. Y no vayamos nunca allí donde Él nunca habría ido. Como Él, esforcémonos por estar siempre en los negocios de nuestro Padre. Como Él, promovamos de buena gana el gozo y la alegría, pero afanémonos porque sea sin pecar en el gozo del Señor. Qué palabras más sabias, ¿verdad? Qué palabras más sabias. Quiera el Señor darnos la sabiduría para disfrutar de las cosas de esta vida en el gozo del Señor y en el temor del Señor. Sabiduría para vivir esta vida para la gloria de Dios. Se necesita estudiar la palabra de Dios. En segundo lugar, el vino de Cristo es mejor que todo. El vino de Cristo es mejor que todo. Todo matrimonio tiene problemas, ya sea al inicio, al principio o al final. Todo matrimonio tiene problemas. ¿Cuántas cosas han pasado en una boda? ¿Se acuerdan de cosas que le pasaron en su boda? Cosas, ¿se acuerdan? Lo que le pasó. Pero eso no pasa solamente en la boda, pasa en la vida matrimonial. Hay situaciones difíciles. Faltan los recursos económicos, falta la salud, a veces no vienen los hijos, hay falta de comprensión, falta de amistad, faltan aquellas cosas en las cuales nos comprometimos un día en nuestros matrimonios. Y aquí vemos un matrimonio que tiene una situación difícil. Aquella situación podía ser causa de un problema para después. Esposa, ¿cómo es posible que no te acordaras del vino? Problema, serio. Ahora todos hablan en el pueblo de nosotros. Tal vez no iba a tener un buen inicio ese matrimonio. El vino se acabó, ¿qué problema? El vino se acabó. Tal vez tú puedes pensar en esta mañana, ya mi matrimonio se acabó. No hay solución para mi matrimonio. No hay solución para lo que está pasando en mi vida.
Pero yo quiero decirle, amigo y hermano, sí hay solución. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él es la solución. María tuvo que comprender que debía someterse a la voluntad de Cristo. Te pregunto, ¿te has rendido a la voluntad del Señor? ¿Te has rendido a Él? ¿Te has arrepentido de la forma orgullosa en que has llevado esta vida o has llevado este matrimonio? ¿Te has arrepentido? Tal vez solo has pensado en ti mismo. Has pensado en amarte solo a ti mismo, en mis propios placeres, en mis propias cosas. Y te has olvidado de que Cristo debe estar ahí en ese matrimonio. Debe estar en tu vida. No has amado como Cristo te amó. No has perdonado como Cristo te perdonó. Y guardas rencores, odios en ese matrimonio. Iras, pleitos, enojos, contiendas, celos. Tantos pecados con los cuales has ofendido al Señor. Y has dañado a esa persona. Él no creó el matrimonio para esto. Él no lo creó para eso. María dijo, haced todo lo que Él os dijere. ¿Cómo debemos arrepentirnos de esto? Porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. No hemos sido obedientes a su voz. Hasta aquí, Señor, hasta la mitad de la tinaja. ¿Hasta dónde? Ya hice todo lo posible. ¿Hasta arriba? Todo. Entregarnos a Él. Entregarnos a su voluntad. Hacer todo. Parecía lógico llenar agua en esos cántaros para solucionar el problema del vino. Pero ¿cómo esto va a solucionar mi problema? ¿Cómo arrodillarme y pedirle al Señor va a solucionar este problema? ¿Cómo buscar del Señor? ¿Cómo ser fiel al escuchar su palabra? Mire, Dios puede hacer más de aquello que nosotros pensamos o creemos. Él es poderoso. Pero hay que hacer lo que Él nos pide y debemos entregarnos a su voluntad. Ahí en su palabra está cómo debemos llevar un matrimonio para la gloria de Dios. No será un matrimonio perfecto, pero tendrá la bendición de honrar al Señor en todo lo que Él manda. Y Él bendecirá a aquellos que le obedecen. De eso yo estoy seguro. Deja de oír el consejo del mundo. El consejo de familiares, déjelo ya, ¿para qué? Váyase, sea feliz. Sea feliz. Hace poco escuché de un hombre que por un comentario que hizo en una charla, se comenzaron a dividir las parejas y a haber divorcios. Es que ese matrimonio te está atando para ser lo que tú verdaderamente eres. Y pum, comenzaron a divorciar. Y los comentarios, gracias, esas palabras fueron liberadoras, ya me divorcié. Y así, y así, y así. Es el mundo, los psicólogos, el mundo, a veces hasta nuestros padres colaboran. Padres sin Cristo, padres que no temen al Señor, amigos en el trabajo, compañeros. Bueno, no sé si se puede llamar amigos. Él es el Creador, Él todo lo puede. Esa es la gloria del Hijo. Él todo lo puede, Él todo lo puede. ¿Te has provisto de tu propio vino? Tu propio vino se acabará. Si has vivido ese matrimonio en tus fuerzas, ese vino se acabará. Se acabará ese gozo que tú planeabas. Pero el que va a Cristo recibe algo mejor. Recibe algo mejor. El vino se acaba. Yo quiero decirle que el matrimonio se acaba. El matrimonio es de esta vida. El matrimonio es de esta vida. No habrá matrimonios así en el cielo, hombre y mujer, no habrá. Pero el vino está relacionado a algo mejor, al gozo. Hay un vino mejor, hay un vino mejor, hay un vino nuevo. Es Jesucristo. Jesucristo es eso mejor, es eso mejor. Moisés convirtió las aguas en sangre para juicio, pero Cristo convirtió el agua en vino para gozo de su pueblo. Él es el mejor vino. Él es el mejor vino.
Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Conocer a Cristo es el mayor gozo. Es el mayor gozo. Conocerlo a Él, estar en Cristo y su palabra en nosotros. Él es la verdadera vid, donde viene el verdadero gozo. El matrimonio es algo hermoso, pero no es la fuente del verdadero gozo. El verdadero gozo está en Jesucristo. Hay personas que me han llamado diciendo así, hermano, ¿usted podría ir a nuestra celebración matrimonial para bendecir el matrimonio? Eso es su petición, yo no puedo bendecir a nadie. El Señor dice, bendice cuando la vida está en Él, está en Jesucristo. La bendición de un matrimonio no es siempre tener las cosas necesarias para esta vida. Se va a acabar el carro, la casa, la comida, la salud, los paseos, se van a acabar esas cosas. ¿Está ahí su gozo? Esa es la fuente de su gozo. Si usted ha puesto su gozo, si usted ha amado el mundo y las cosas de esta vida, usted es un idólatra. Que nuestras vidas y nuestros matrimonios glorifiquen al Padre. Glorifiquen su nombre. Esta boda, además, nos recuerda una boda final. Una boda donde el gozo será permanente. Jesucristo dijo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Un gozo permanente por siempre con Cristo. Busquemos Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9 para terminar en esta mañana. Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay una boda final, una cena final, un vino final, Jesucristo para siempre, su pueblo reunido. Te pregunto, ¿estarás con Él? Puede ser que en esta vida Dios no le concedió a usted un matrimonio, pero usted verdaderamente necesita saber que hay un matrimonio que se realizará ya en los cielos, unas bodas para siempre. Y usted no puede faltar a esas bodas, porque si usted falta a esas bodas, su destino será para siempre en el infierno. No gozo, sino llanto y crujir de dientes y perdición eterna. ¿Cuál es su gozo en esta vida? ¿Cuál es su gozo en esta vida? ¿El gozo en su vida está atado a las cosas de esta vida? ¿O su gozo es Jesucristo? Quiera Dios que Él pueda hacernos ver que el mayor gozo para nosotros es Jesucristo y que la gloria sea para Él. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has dado para estudiar tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo y aquel que mostró su gloria, aquel que es creador y Señor de todas las cosas. Señor, al ver estas cosas nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de ti. Ponemos nuestra confianza en las cosas de esta vida. Pero el final y verdadero gozo está en ti. Perdónanos, Señor, por depositar nuestras alegrías y los goces en esta vida. Ayúdanos a considerar la bendición verdadera que es estar en tu Hijo Jesucristo. El gozo cumplido, el gozo final y verdadero. No el gozo que puedan traer las bebidas o un matrimonio, banquetes, fiestas, que aunque
las recibimos con gozo y alegría porque aún vienen de tu mano. Ayúdanos a poner nuestra verdadera esperanza solamente en ti. Gracias por esta mañana, por todos los que han venido. Permítenos nuevamente en esta noche gozarnos de tu presencia, en tu pueblo reunido a celebrar la cena. En ti oramos. Amén.